Aleluya. Esperando un momentito a ver cuántos se conectan. Bendito sea el Señor en esta mañana. Promedio de un minutito para comenzar. Gloria al Señor. Bendiciones a todo el pueblo del Cordero Santo en esta preciosa mañana, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Soy la hermana Belkis Juba del Ministerio Antorcha Encendida a las Naciones. Gloria al Señor, porque estábamos de las 4 de la mañana en oración y muchos hermanos a esa hora estuvieron escribiéndome. Bienvenida Yarisa Castillo de Cuevas. Gloria al Señor. Bienvenida. Desde las 4 de la mañana estábamos orando y muchos hermanos a esa hora estuvieron orando y intercediendo al mismo tiempo que yo. Y fue un tiempo para mí, levantarme en la madrugada a orar, es un regalo del Señor. Es un regalo, porque a esa hora nadie te molesta y tú estás en intimidad con el Espíritu Santo. Y ese es el momento donde Dios te habla, donde Dios se revela, donde Dios te bendice. La palabra de hoy es una palabra de estremecimiento. El Espíritu Santo me estremecía a mí cuando me daba esta palabra. El Espíritu Santo estremecía mi espíritu cuando a través de esta palabra yo entendí lo que el Espíritu me estaba tratando de decir. Bendito sea el Señor. La palabra de hoy se titula Sometidos o rebeldes. ¿Qué somos? Gente de Dios, sometidas al Espíritu Santo o rebeldes, sometidas a su Espíritu, sometidas al orden de Dios o somos rebeldes. ¿Qué somos en realidad? Bendito sea el Señor. En el libro de Efesios, capítulo 5, si usted tiene su Biblia, gloria al Señor. En el libro de Efesios, capítulo 5, desde el verso 15 al 17, dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Ser entendidos en la voluntad de Dios, ser entendido en los tiempos requiere algo. Para que haya un resultado de Dios en mi vida, tiene primeramente que haber una aplicación. Para que yo vea los resultados de Dios en mi vida, en mi casa y en todo lo que yo soy, yo tengo que poner su palabra aplicándola a mi vida. Tengo que ponerla por obra. Hoy vamos a hablar de qué cosa es el orden espiritual, de qué cosa es el orden de Dios. El apóstol Pablo, cuando funda la iglesia de los Corintios, el 1 de Corintios y 2 de Corintios nos da una revelación de que la iglesia de los Corintios tenía 3 tipos de personas. Tenía los creyentes mundanos, los creyentes no espirituales y los creyentes espirituales. Sabemos que Pablo tenía un problema con esa iglesia. Esa iglesia era un problema, pero resulta que en estos tiempos todavía la iglesia está así. Hay creyentes mundanos. Hermana, ¿cómo así? Hay creyentes que te ponen un verso bíblico, por decirlo así, en su Facebook y después te ponen una foto semidesnuda. Y tú dices, no corrobora la foto de anterior con el mensaje. No corrobora. En estos tiempos mucha gente dice, Dios me habló, Dios me dijo y Dios me explicó. Perdóname, mi amado en Cristo. Si Dios me habla, mi vida tiene que corroborar lo que Dios está diciendo. Si Dios en verdad habla a mi vida tiene que hablar de Dios. Es imposible que Dios me hable a mí para otra gente, pero no me hable para mí misma. Aleluya. Es imposible que Dios me hable para otra gente, pero no para mí. En esta mañana yo vengo a decirte, el Espíritu Santo estremeció mi espíritu cuando me dijo, ¿dónde han dejado el orden? Hágase todo decentemente y con orden, dijo el apóstol Pablo. Este es el tiempo en que el Señor me muestra y me dice, hay gente pasando las mismas pruebas que pasó hace 3 años, hace 2 años, hace 5 años, y no entienden por qué están en el mismo lugar. Ay, Señor, es que están en una estera caminando. Están en una estera caminando. ¿Sabes por qué? Porque no aprendimos la lección cuando Dios nos pasó la prueba. Cuando Dios repite algo en tu vida es porque no aprobaste la primera vez. Y con el Señor no se desaprueba. Bendito sea el Señor. En esta mañana es mi deber darte la palabra que el Espíritu Santo me ha dado. Acuérdate que el Ministerio Antorcha Encendida no maquilla la palabra. Yo doy la palabra tal cual el Espíritu a mí me ha dado.
Porque cada vez, todas las personas que predicamos, antes de que el Señor nos dé el mensaje para otro, primero me lo dio a mí. Antes que Él me dé el mensaje para ti, primero me lo da a mí. Primero me dice, ordénate. Pero para yo entender cuál es la perfecta voluntad de Dios, porque usted dirá, hermana, ¿y cuál es la voluntad del Señor? Para yo entender la perfecta voluntad de Dios en mi vida, cualquiera no entiende eso. Primeramente yo tengo que ser un altar. No es tener solamente un altar, tengo que ser un altar. El Señor, tengo que permitirle a Dios habitar en mí para yo entender cuál es su voluntad. Yo tengo que aprender a estar alineada con Dios. Un corazón alineado es un espíritu despierto, que puedo escuchar la voz de Dios cuando Él necesita hablarme. Para eso yo tengo que habitar dentro del orden de Dios. Hoy vamos a ver tres aspectos de personas que viven fuera del orden de Dios. Tres aspectos importantes, porque me llama mucho la atención la palabra en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 2. Me llama la atención, te invito a que lo leas en casa, me llama la atención cómo el Señor le dice a tres iglesias, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Éfesos, capítulo 1 y 2 de Apocalipsis. El Señor le dice a estas iglesias, tres iglesias en específico, sí, yo sé lo que tú has hecho, sí, conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti. ¿Tiene cosas el Señor contra mí? ¿Tiene cosas al Señor que le molestan de mí? ¿Tiene cosas al Señor que le molestan de tu vida? ¿Que le molesta de la iglesia actual del pleno siglo XXI? ¿Será que el Señor tiene cosas contra nosotros? ¿Será? ¿Y que es por eso que estamos en una estera caminando y no avanzamos? Vamos a ver el primer punto. Tenemos que entender que para vivir bajo el orden de Dios, tengo que entrarme al límite de Dios. Hay límites que el pueblo de Dios no puede cruzar. Hay una línea divisoria muy fina entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Entonces yo como pueblo de Dios tengo que aprender a entrar a ese límite que Dios me pone, a entrar a ese orden de sus mandamientos, a entrar a aplicar sus palabras para ver resultados. El primer punto, característica de una persona que vive fuera del orden de Dios: ignoran la voluntad del Señor. Las personas que viven fuera del orden de Dios ignoran totalmente la voluntad del Señor y son blanco fácil para el enemigo. Como el enemigo sabe que yo vivo fuera del orden de Dios, soy su blanco, él puede golpearme cuando él crea, porque estoy perdida, no sé qué es lo que Dios quiere para mí, porque no me he detenido a preguntarle al Señor qué es tu voluntad en mi vida, qué es lo que quieres hacer. Hay personas, mira, amado, mientras yo oraba el Señor me decía, hay personas pasando en este tiempo lo que pasaron hace 3 años. Lo que pasaron hace 2 años, lo que pasaron hace 3 años. ¿Sabes por qué no se acaba el proceso? Porque no hemos salido aprobados, porque no hemos aprendido la lección que Dios quiere que yo aprenda. Bendito sea el Señor en esta mañana. El primer punto, son personas, un blanco fácil del enemigo, ignoran cuál es la voluntad del Señor. Cualquier puerta le parece puerta de Dios. No toda puerta que se abre hay, Señor. No toda puerta que se abre es puerta de Jehová. Muchas veces las puertas que se abren nos desvían de los verdaderos caminos del Señor. Aleluya. No toda puerta que se abre significa que esa puerta es de Jehová. Porque como son gente que no entienden cuál es la voluntad del Señor, se van tras la primera puerta que se abren. El primero que llega ese es de Jehová. Cuidado, iglesia del Cordero. Si no te detienes a preguntarle al Señor, vendrán consecuencias. Para que haya un resultado, tiene que haber una aplicación de la palabra en mi vida. Aspecto número 2. Estas personas justifican su modo de vida. Estas personas justifican su estilo de vida desviado de la voluntad del Señor. Y todo el mundo es el culpable de lo que a ellos les pasa. El culpable es el vecino, el tío, los pastores, la iglesia, tu familiar, pero tú no eres el culpable. Yo nunca reconozco que soy yo la única responsable de que mi vida no avance en Dios. Pero ¿cómo así, hermana? Si la palabra me está diciendo a mí de que Él me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Y por qué si Él me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, mi vida es un desastre? Mi vida está en caos, económica, emocional y en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué no hay victoria en mi vida? ¿Por qué Dios no me lleva de gloria en gloria siempre, mi amado? Porque hay problemas internos que estamos echándole la culpa a lo externo. Y al final del día, todo lo interno se manifiesta. Dejemos de culpar a los de afuera. El Señor es un Dios personal. Él quiere trabajar en tu vida personalmente contigo. Olvidémonos de todo ahora, del líder y de todo el mundo. El Señor es un Dios personal. Él quiere trabajar contigo
personalmente contigo. Dejemos de culpar a los demás por lo que a nosotros nos pasa. Porque en realidad tenemos un problema, pero como culpamos a todo el mundo, son los demás. Hay gente que su estilo de vida no corrobora el cristianismo que llevan. Hablan mucho de Dios, pero su estilo de vida se han ajustado tanto a la cultura que viven. He escuchado a gente decir, por ejemplo, yo soy cubana. En Cuba es normal que las personas anden en short corto y en camiseta porque hay mucho calor. Es Caribe, el centro del Caribe. ¿Sabe qué? Eso se ajusta a la cultura cubana, no a mí que soy cristiana. A mí la cultura cubana no me interesa porque hay un demonio que se llama cultura. ¡Aleluya! A mí la cultura cubana no me interesa. Yo no puedo andar vestida como una mundana porque yo no soy una mundana. Sí, no justifiquemos más nuestro estilo de vida. Si quieres que Dios te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, mi amado en Cristo, sométete al orden de Dios. Entra hoy a ese orden que establece las palabras. Ustedes saben que en los Estados Unidos es normal tener un roommate, alguien que vive contigo en tu casa porque paga la mitad de tu arriendo, porque conocemos que allí un alquiler cuesta caro. ¿Sí? En los países latinos no es así, mi amado. En los países latinos usted lo ven viviendo con un hombre y para todo el mundo es su pareja. Porque somos diferentes, son culturas diferentes. Ahora, yo no puedo aplicar la cultura de Estados Unidos y decir que porque todos tienen un roommate, yo voy a vivir con un hombre que no pasa nada. Hay gente hablando de Dios, pero viviendo en fornicación. Perdóneme si esta palabra te está estremeciendo esta mañana, pero esta es la que el Espíritu me ha dado. Sujétate. Entra al orden de Dios en esta mañana. Antorchas encendidas. Para que tu antorcha esté encendida, tú tienes que estar en el orden de Dios. No pidas oración por una pareja. Hay personas que dicen, por favor, ore por mí, por mi relación. Pero resulta que su relación está fuera del orden de Dios. Su relación es un hombre que ni siquiera está casado con ella, pero quieren que ore por eso. Perdóneme, amado en Cristo. Sal del desorden. El pueblo de Dios tiene que salir del desorden y adentrar al orden de Dios. Santificaos y Dios hará maravillas mañana entre vosotros, dice la Escritura. Tercer punto. Estos tienen grietas en su cimiento. Esto es peligroso, amado. Es peligroso tener grietas en el cimiento. Es peligroso que nuestras áreas afectadas causan muchos problemas. Nuestras áreas afectadas causan muchos problemas. Cuando el Señor me lleva al libro de Apocalipsis y me decía el Señor, pero tengo contra ti, y me señala lo que dice la palabra, que él mismo se revela a la iglesia de Apocalipsis, de Éfesos, Pérgamo y Tiatira, y el Señor le dice, pero tengo contra ti. Mientras Dios tenga cosas contra nosotros, no hay victoria. Basta de mensajes sancionalistas y bonitos. No te preocupes que mañana ya no vas a tener deuda en el banco, por arte de magia se te va a ir. Basta de esas cosas, iglesia. Despierta que el Señor está viniendo. Despierta, iglesia del Cordero. Alíñate con Dios para que conozcas cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. No justifiquemos nuestro estilo de vida pecaminoso. No lo justifiquemos más, porque al único que le hacemos daño es a nosotros mismos. Sal de la estera en la que has estado caminando. Así te dice el Señor hoy. Sal de la estera en la que tú has estado caminando por años. Gente, me mostraba el Señor, gente pasando el mismo proceso que hace 3 años pasaron. Porque nunca aprobaron la prueba que Dios le puso. Dios nos prueba para sacarnos aprobados en toda buena obra. Para eso el Señor trae las pruebas a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Libro de Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente es necesario. Renovarnos al entendimiento de Dios y salir de mi entendimiento, de lo que yo creo que está bien, pero que en realidad no lo está. El libro de Santiago capítulo 4 dice que el que sabe hacer lo bueno, mi amado, y no lo hace, es contado como pecado. He visto tanta gente justificar su modo de vida. No, el culpable es el otro, el culpable, todos son culpables menos él. Y no se dan cuenta que ellos tienen un problema, ellos son un problema, porque no han reconocido su condición. En esta mañana yo vine a decirte, pueblo del Señor, en esta mañana vine a decirte, esta es la hora, este es el día en que tienes que volverte al Señor en orden. Sal del desorden en el cual vivimos. La iglesia de Cristo no está llamada a vivir como quiere vivir, sino a vivir como Dios manda a vivir. ¿Cómo conozco esto, mi hermana? Para eso tengo que alinear mi corazón con el corazón del Padre, para conocer su voluntad.
Tengo que alinear mi corazón con el corazón del Padre para conocer su voluntad. Tengo que tener un espíritu despierto para escuchar su voz. Vivir bajo el orden de Dios trae bendición. Vivir bajo el orden de Dios te lleva de victoria en victoria. Someteos al Espíritu Santo. No rebeldes. Dios no quiere gente rebelde y contumaz. La gente rebelde y contumaz se pasa el mismo tiempo en una misma prueba. Años en la misma prueba. Hace 3 años que pasé tal prueba y la estoy volviendo a pasar ahora. ¿Qué pasó, Señor, si yo tengo que vivir de gloria en gloria? Para yo vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, tengo que aplicar la palabra de Dios a mi vida para ver resultados. Tengo que someterme al orden de Dios. Tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él me salte cuando fuere tiempo. No puedo maquillar la palabra. Siempre digo esto. Yo no puedo maquillar la palabra que el Señor me da. El Señor me estremecía en mi espíritu cuando me hablaba del desorden que hay en el pueblo de Dios. Todo lo que tenga que ver contigo tiene que ajustarse al orden de Dios. Recuerda que hay una línea divisoria entre el orden y el desorden. Invisible, casi no se ve. Entre lo santo y lo profano. Este es el día. Entra al orden de Dios. Sal de todo aquello que te contamina, de todo aquello que te ensucia. Sal. Entra al orden de Dios y dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Ya no es tiempo de emociones. Me decía el Señor. Ya no es tiempo de emociones. Hay personas que por hacerle caso a sus emociones no salen de su condición. Aleluya. Por hacerle caso a las emociones no salen de su condición. Han pasado 5 años, han pasado 4, han pasado 6 hasta 10 años y siguen en la misma estera parados. Entonces el impío que nos ve dice, a ver, si yo para ser cristiano tengo que vivir como vive esa persona, muchas gracias. No quiero vivir como él vive. Entonces, ¿qué somos para el mundo? Somos la luz y la sal de este mundo. La luz es lo único que ilumina la tierra. Eso es la iglesia sobre la tierra. Eso somos nosotros sobre la tierra, los que iluminamos este mundo. Imagínate que Dios retire esa luz del mundo, nosotros. Este es el día, iglesia del Cordero, de ajustarnos a la voluntad del Señor, de entrar en sus caminos, de dejarnos de tantas palabras bonitas, de decirle a nuestras emociones, basta. Hay gente en rebeldía con Dios. Hermana, ¿qué es rebeldía? Rebeldía es estar con una persona que Dios no quiere que yo esté. Y yo lo sé, pero aún así lo sigo haciendo. Y para colmo, pido oración por eso. ¡Ay, Señor! Rebeldía es estar en una condición que Dios no quiere que yo esté, pero yo lo sé, pero aún así sigo en esa condición. Palabra de Jehová es esta. Dios no quiere gente rebelde, sino gente sujeta. Gente humillada en la presencia de Dios. Gente que le diga, Señor, aunque no me gusta lo que está diciendo, yo te voy a obedecer. Porque lo único que te trae bendición, dice el libro de Deuteronomio 28, es la obediencia. No hay varita mágica. No hay varita mágica. Lo único que a mí me trae bendición es la obediencia, amado. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Comparte esta transmisión. Hay gente que necesita saber el por qué no sale de la estera en la que está caminando. Ay, Señor. Hay gente que necesita saber por qué estoy viviendo otra vez esta prueba, porque no aprobaste la primera vez. Y Dios nos pone a prueba para preparar nuestro corazón y darnos su aprobación para toda buena obra. ¿Será que nos ha aprobado, amado? ¿Será que yo no aprobé cuando yo necesitaba aprobar? Si estás viviendo una misma circunstancia que ya viviste años atrás, pregúntale al Señor, ¿por qué me estoy viviendo esto otra vez? ¿Será que no supe cuál era tu perfecta voluntad? Dice la palabra en el libro de los Salmos que su voluntad es perfecta. Cuando yo vivo en la perfecta voluntad de Dios, automáticamente, amado, yo comienzo a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si quieres vivir, para terminar, de gloria en gloria y de victoria en victoria, ordénate. Deja de justificar tus caminos. Dejemos hoy, iglesia, de justificar nuestra manera de pensar y nuestros caminos. Dejemos de hacer eso. Si quieres habitar de gloria en gloria y de victoria en victoria, si quieres ver la aprobación de Dios en todo lo que tú hagas, sanea tus cimientos esta mañana. Aleluya. Cuando hay grietas en los cimientos, por hermosa que esté la casa en el primer removión, se va a caer. Dios quiere gente con cimientos profundos en él. Cimientos que por grande que sea la tormenta, nada te saca del Señor. Dios quiere gente con cimientos muy profundos y sanos. Porque cuando no tenemos los cimientos sanos, tenemos áreas afectadas y esas causan muchos problemas.
Si quieres conocer la voz de Dios, tienes que ser un altar. No ir al altar de vez en cuando. No es lo mismo visitar un lugar que habitar en ese lugar. Si quieres conocer la voluntad del Señor, tienes que ser un altar. Y vas a ver cómo la bendición de Dios va a respaldarte, y entonces la iglesia de Cristo va a vivir de gloria en gloria. Entonces los impíos que nos ven van a querer venir a Cristo sin que tengamos que hablar tanto. He conocido a personas que dicen, pero si yo tengo que vivir como ese que dice ser cristiano, mejor gracias, déjame aquí. Porque su vida no tiene testimonio del Señor. Porque su vida no habla de Jesús. Porque su vida está en caos. Hay gente que son creyentes, hablan de Dios, pero su vida está en caos. En todo el sentido de la palabra, económico, emocional, espiritual, en todo. Su vida está en caos. Si tu vida está en caos, cállate por un ratico. Ay, Señor, aleluya. Haz silencio por un ratico, amada iglesia. Ordena tu vida, ordena tus pasos, alíñate con Dios. Sea un altar donde el Señor quiera vivir, y cuando el Señor te salte y cuando se vea a Dios manifestado en ti, entonces abre la boca y habla de Él. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Comparte esta transmisión, porque esta palabra tiene que llegar a gente que necesita saber el por qué no ha vivido de gloria en gloria. Que el Señor les bendiga en esta tarde, mi amado en Cristo, y recuerda, mantén tu antorcha encendida para que puedas ver. Bendiciones.